Hola. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vamos a embarcarnos en una de las historias más antiguas y fascinantes de todos los tiempos, la creación del mundo. Imaginen, regresar al momento en que todo comenzó. Vamos a explorar juntos cada detalle, cada acto del Creador, en un viaje que va mucho más allá de lo que podemos ver. ¿Están preparados? Al principio de todo, solo había silencio y oscuridad. No existía nada más que el vacío y las aguas profundas. Y allí, sobre esas aguas misteriosas, el Espíritu de Dios se movía, preparando el inicio de una gran creación. Es increíble imaginar ese momento de calma y misterio, como si el universo solo estuviera esperando el toque divino para cobrar vida. Entonces, Dios decidió comenzar su obra. Con una simple palabra, dijo, hágase la luz. Como un milagro, la oscuridad fue interrumpida. La luz brilló intensamente, irradiando su esplendor por el cosmos, y por primera vez, el universo fue iluminado. Dios observó la luz y vio que era buena. Separó la luz de la oscuridad, creando una distinción fundamental, como si estuviera preparando el escenario para todo lo que aún estaba por venir. Así se completó el primer día de la creación, y el universo comenzó a despertar. En el segundo día, Dios continuó con su grandiosa obra, y el universo fue tomando forma poco a poco. Separó las aguas, formando un vasto cielo entre ellas. Imaginen el escenario, un cielo esplendoroso que se extendía sobre las aguas, donde un día aparecerían las nubes y brillarían las estrellas. Este cielo, o firmamento, era más que una simple separación. Marcaba un orden, una estructura en el universo que estaba naciendo. Dios creó el firmamento, un espacio majestuoso que separaba las aguas de arriba de las aguas de abajo. Es como si el cielo fuera un puente entre el mundo terrestre y el divino, una estructura que reflejaría la grandiosidad y la armonía de la creación. En este segundo día, Dios estableció límites y trajo una sensación de orden al caos, preparando el escenario para los siguientes actos de su obra. En el tercer día, la creación avanzó aún más. Bajo el comando divino, la tierra comenzó a surgir. Dios reunió las aguas, formando los mares, e hizo que la tierra seca apareciera. Imaginen este momento: el agua retrocediendo, dando lugar a vastos campos, montañas, valles y llanuras. Pero no se detuvo ahí. Al contemplar la tierra, Dios ordenó que se cubriera de vida. Y, con sus palabras poderosas, plantas y árboles comenzaron a brotar en todos los rincones. Árboles frutales majestuosos se alzaron hacia el cielo, flores coloridas florecieron, y campos verdes se extendieron por el suelo. La tierra, que antes era un vacío seco, se transformó en un escenario exuberante, lleno de colores, formas y perfumes. Este es el día en que la vida vegetal surgió en el mundo, y la tierra comenzó a prepararse para albergar aún más maravillas. Así, el tercer día trajo al mundo la primera forma de vida. En el cuarto día, Dios volvió su atención al firmamento y decidió adornarlo de manera esplendorosa. Creó el sol, una estrella inmensa y brillante, que calentaría e iluminaría el día, trayendo la energía que sustentaría la vida. El sol no era solo una fuente de luz y calor. Sería esencial para el crecimiento de las plantas, regulando los ciclos y las estaciones. Y, para gobernar la noche, Dios creó la luna, con su brillo suave y plateado, trayendo calma a las horas oscuras. Pero Dios quiso más. Llenó el cielo de estrellas centelleantes, pequeñas luces que adornaban la noche y daban al universo una belleza única. Cada estrella era un punto de luz en el vasto firmamento, como una obra de arte esparcida por el cielo. El cielo ahora era un espectáculo de luces, donde el tiempo sería marcado, los ciclos guiados, y la creación podría orientarse. Este cuarto día trajo un esplendor celestial que inspiraría a la humanidad a mirar hacia lo alto, buscando respuestas y admirando la grandiosidad del universo. En el quinto día, Dios dirigió su atención a los mares y al cielo. Quería llenar esos espacios con vida. Fue en este día que Dios creó una increíble diversidad de seres acuáticos,
desde los pequeños peces de colores que nadan en los arrecifes de coral hasta los gigantes de las profundidades, como las majestuosas ballenas. Los océanos se convirtieron en un reino lleno de color y movimiento, un verdadero espectáculo de vida. Cada criatura marina fue diseñada para ocupar un espacio único en este vasto ecosistema, reflejando la creatividad del Creador. Y, mirando al cielo, Dios hizo aparecer las aves, volando libres y embelleciendo el aire con sus colores y cantos melodiosos. Imaginen la belleza de los pájaros en vuelo, cubriendo el cielo con su diversidad y gracia. El cielo cobró vida, y los mares latían con la energía de las criaturas. Era un espectáculo de armonía y belleza, y todo reflejaba el amor y la perfección del Creador. Este día mostró la creatividad divina en su expresión más viva y colorida. El sexto día, Dios preparó su obra maestra. Creó todo tipo de animales terrestres, cada uno adaptado a su entorno. Aparecieron majestuosos leones, imponentes elefantes, ágiles gacelas y hasta pequeños insectos, todos con un papel específico en la creación. Cada animal refleja una característica de la naturaleza y un papel en el equilibrio del planeta. Pero Dios todavía tenía algo especial en mente. Decidió crear al ser humano a su imagen y semejanza. Y así, formó al primer hombre, Adán, con gran cuidado. Cada detalle fue esculpido a la perfección, desde la forma de su rostro hasta la complejidad de su pensamiento. Cuando terminó, sopló en Adán el aliento de vida, otorgándole alma, inteligencia, emociones y libre albedrío. Adán abrió los ojos y vio el paraíso a su alrededor, un mundo hermoso y lleno de vida, que tendría la responsabilidad de cuidar en comunión con Dios. Adán vivió en el jardín del Edén, rodeado de la paz y la belleza de toda la creación. Cada día era un nuevo descubrimiento, una aventura, y se maravillaba ante la diversidad de plantas y animales que lo rodeaban. Pero Dios vio que a Adán le faltaba algo. Necesitaba compañía, alguien con quien compartir la vida y sus descubrimientos. En un gesto de amor, Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo y mientras dormía le quitó una de las costillas. Con delicadeza, Dios formó a la primera mujer, Eva. Al despertar, Adán encontró a Eva a su lado y vio en ella a su compañera, alguien con quien compartiría el gran plan de Dios. Juntos representaban el pináculo de la creación, una pareja que viviría en armonía con el Creador y toda la naturaleza. Con la unión de Adán y Eva, Dios estableció el vínculo sagrado del matrimonio, una relación basada en el amor, el respeto y la fidelidad. Serían compañeros de vida, vivirían en perfecta comunión y compartirían las maravillas del Edén. En el jardín cuidaban las plantas y los animales, y cada noche, bajo las estrellas, agradecían a Dios por el don de la vida y el amor. El amor entre ellos floreció y el Edén era un lugar donde la paz y la presencia divina estaban siempre presentes. Era un lugar donde la belleza de la creación era exaltada cada día, y donde el hombre y la mujer podían sentir el cuidado constante de Dios. Cuando llegó el séptimo día, Dios contempló toda su creación y vio que era muy buena. La armonía de los cielos, la tierra, las aguas, las plantas, los animales y el ser humano refleja su amor y perfección. Luego, en el séptimo día, Dios descansó de toda su obra. Este descanso no fue simplemente una pausa. Fue una celebración de la creación terminada, un momento de paz y contemplación. El séptimo día se ha convertido en un símbolo de santidad y descanso, un día especial bendecido por Dios. Fue un tiempo para registrar la obra completa de la creación, un tiempo de renovación y gratitud. Este día enseñaría a la humanidad la importancia de detenerse, reflexionar y valorar la maravilla de la creación, manteniendo la comunión con el Creador. Para Adán y Eva, el séptimo día fue una oportunidad para dar gracias por todas las victorias que habían recibido y para vivir en profunda armonía con Dios y la naturaleza que los rodeaba. En el Edén, donde reinaba la paz, el descanso reflejaba el amor y el cuidado de Dios, y su deseo de que la creación viviera en equilibrio y plenitud. ¿Disfrutaste este increíble viaje a través de la creación del mundo? Esperamos que esta historia te haya inspirado.
Si esta historia aportó algo especial a tu vida, deja tu comentario. Nos encantaría saber qué piensas. Y no olvides suscribirte al canal para más contenido como este. Deja un me gusta y comparte este poderoso mensaje con tus amigos. Tu ayuda es fundamental para que el canal siga creciendo y trayendo historias de fe e inspiración. Gracias por seguirnos hasta aquí. Estén atentos para más vídeos llenos de aprendizaje e inspiración. Hasta la próxima.